Que la paz del Señor esté con todos nosotros. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Cuánto estamos alegres? Bueno, como siempre lo digo, mientras pasemos esa puerta no perdamos, porque el gozo es nuestra. ¿Y cuánto hemos traído hambre? Entonces tome su espada para que Dios nos hable en esta preciosa mañana. Tome su espada y véngase conmigo al libro de San Juan. San Juan, capítulo 3. Cuando todos tengan, nos ponemos de pies, por favor. San Juan, capítulo 3. Es el último libro de los 4 evangelios. San Juan. San Juan, capítulo 3. ¿Tenemos? Mira, pongámonos de pies, por favor, por un momento y luego nos volvemos a sentar. Los que pueden ponerse de pie, pónganse de pie, por favor. Vamos a leer lectura a la palabra de Dios. 2 versículos, el 5 y el 6. Y lo leemos nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, por supuesto. Y nos dice el 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ponga atención lo que dice el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre, muchas gracias por su palabra. Espíritu Santo, como siempre lo digo, no sé hablar, no sé predicar, pero dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Habla en mi vida, Señor, y que este mensaje sea de exhortación, de edificación y de consolación. Y esta mañana dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer a través de su siervo. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y a su nombre. Pueden sentarse. Denle palma al Señor. Denle palma. Gloria a Dios. El tema de hoy vamos a ponerle de esta forma, muy sencillo. Como está escrito el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es el tema de hoy que Dios nos tiene preparado para su pueblo. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, si somos nacidos de la carne, sabemos que vivimos un tiempo en la carne. Cuando usted vivió sin Cristo, sin conocimiento de la palabra, sin que el Espíritu Santo llegue a su vida, usted y yo hacíamos de todo porque éramos nacidos de la carne. Pero luego, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Vino y se perfeccionó en nosotros. En el momento que el Espíritu Santo se perfecciona en un ser humano, ya esa persona prácticamente no puede vivir una vida antigua, en otras palabras, ¿no es cierto? Ya no puede vivir según la carne, porque él ya nació de nuevo, ya nació del Espíritu. Y todo lo que ha nacido del Espíritu es lo que va a vencer al mundo. Se los voy a repetir a los que están acá, porque por acá parece que están despiertos. Todo lo que ha nacido del Espíritu vence al mundo.
Ahí se me están despertando. Todo lo que ha nacido del Espíritu vence al mundo. Muy bien, ahí me gustó ya. Pero cuando usted es nacido de la carne, no puede agradar al Espíritu. ¿Por qué es nacido de la carne? Pues? No, que lo que ha nacido de la carne, carne es. El hombre que ha nacido de la carne piensa solo en los deseos de la carne, en las obras de la carne. Y el que ha nacido del Espíritu ya no piensa más en los deseos de la carne, sino en las obras, mientras los frutos del Espíritu, perdón. Todo el que ha nacido de Dios comienza a vivir los frutos del Espíritu. Y todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. Para que una persona pueda decir que está en el Espíritu, no es porque habla en lengua, no es porque predica bien, no es porque canta bien. Eso no significa nacer del Espíritu. El hombre que nace del Espíritu, primeramente tiene que estar lleno de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que dominio propio. Cuando una persona camina con estos 9 frutos, usted va a decir, o alguien va a decir, en esa persona yo veo que está el Espíritu Santo. Cuando usted está lleno de amor, significa que usted va a ponerse en el lugar de la otra persona. El que está lleno de amor siempre va a soportar el pecado de otro. Pero cuando usted no está lleno de amor, usted ve el pecado de todo el mundo. Por esa razón es que muchos cristianos venimos a la iglesia y luego nos separamos, nos vamos de Dios. ¿Y por qué se van de Dios? ¿Por qué se van de la iglesia? ¿Por qué abandonan a Dios? Porque nunca nacieron del Espíritu. El hombre que nace del Espíritu, él permanece como el que está en el mundo permanece haciendo las cosas de la carne. Y el que está en la carne o el que está en el mundo nunca quiere saber nada de las cosas de Dios. Si usted ve a una persona del mundo, él cuando le hablan de Dios como que él no va a entender. ¿Y por qué no entiende? Porque es un hombre natural, un hombre que no ha nacido aún del Espíritu. Por eso Nicodemo se fue de noche, no fue de día, fue de noche. Y mire lo que le dice, ponga atención lo que dice Nicodemo en el versículo 4, si no me equivoco. Dice así el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todo el que nace del Espíritu ya va donde el Padre, porque el Padre ¿qué es? Espíritu. Dios es Espíritu. Y todo lo que nacemos del Espíritu, cuando ya partamos de aquí, ¿a dónde vamos? Vamos al cielo, a estar con Papá Dios. Y nuestro cuerpo representa el alma. El alma es semejante al cuerpo. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para salvar el alma. Porque si no salvamos el alma, porque el alma representa el espíritu. Mire, se lo doy como un testimonio de lo que pasó el día miércoles de esta semana que estamos terminando. Me llamó la hermana Georgina y me dice, pastor, hay una amiga mía que está bastante delicada. Y ella había dicho, llámenlo al pastor de la hermana Georgina, quiero que venga a mi casa. Ella me dijo que yo vaya y yo fui. El día miércoles fuimos con la Georgina, que llevó como unas colas, llevaron unos sándwiches, y con la señora ella acostada en la cama, conversamos muy bien,
Y luego hizo la oración del Salmo 6 y el 41. Y le dije, repita estas palabras conmigo. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén, dijo la señora. Y con el hijo ahí conversando todo. Y la sorpresa que el día viernes me dice, pastor, durmió la señora. Mire qué sorpresa. Miércoles hablando normal. Y el viernes duerme. ¿Qué hizo Dios con la señora? Dios permitió que su alma no se pierda. Por eso no le había dejado que ella duerma, porque necesitaba que alguien vaya para que llegue a la oración y pueda salvar su alma. Mire, ¿sabe lo que hace Dios con las personas que ella no era cristiana? Pero Dios conocía ¿qué cosa? El corazón de ella. ¿Y quiénes somos los que no podemos salvarnos? Aquellos que conociendo a Dios, conociendo la verdad, no se nos desviamos a volver como el perro al vómito. Es ahí donde usted va a tener problemas. El cristiano que es nacido del Espíritu no puede volver por nada del mundo a lo de antes. Por eso dice la Escritura, mejor les hubiese sido no haberme conocido. Cuando yo predico esto en los buses, Metrovía, la gente se hace iguana. Es verdad, usted está predicando con la verdad, es verdad. Porque ayer en el mensaje que tuve de la señora, yo dije, ¿cuántas personas que no son cristianos Dios permite que se salven? Porque la señora no era cristiana, pero Dios conocía su corazón, su vida de ella, y permitió que vaya el siervo, le haga la oración y luego duerma. Eso es ya estar en la presencia de Dios. Pero lo que nos vamos a perder somos los que estamos haciendo doble vida. Que aún estando dentro de la iglesia, parece que no estamos viendo las cosas que están pasando con otras personas. ¿Cuántos de nosotros vemos que toda persona que se hace cristiano de la noche a la mañana y Dios le muestra su poder? ¿Qué hace Dios? Le muestra su poder, le da sanidad, le da vida, le da lo que nunca ha tenido. Y luego, ¿qué hacemos nosotros? Nos apartamos, nos volvemos. Y yo entiendo que el que se vuelve atrás es porque nunca había nacido del Espíritu. Pero la persona que ha nacido por el Espíritu, esa persona va a pensar en las cosas de arriba. La persona que nació por el Espíritu, esa persona se preocupa por no ensuciar su vestidura. Porque recuerde que la vestidura, mientras tiene mancha, nadie se la puede poner. Una blusa, usted se ha puesto una linda blusa hoy día, porque está blanca, está nítida. Pero si se manchó con algo, usted ya siente vergüenza ponérsela. Así mismo, esta es nuestra vestidura. No la podemos por nada del mundo manchar, para que no sintamos vergüenza delante de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando ellos pecaron, sintieron vergüenza, porque el pecado trae vergüenza. El pecado se llama desnudez. Y cuando una persona se ve desnudo, ¿cómo se siente? Mal, vergonzoso. Por eso Dios nos ha dado ropa para que nos cubramos. Por eso cuando Eva y Adán pecaron, ¿qué se pusieron? Hojas. ¿Para cubrir qué cosa? La desnudez. Porque mientras ellos no habían pecado, estaban desnudos. Usted coge una niña de 2 años y la puede pasear desnuda. Ella no siente vergüenza, porque en ella hay todavía inocencia. Un niño de 1 año, usted lo desnuda delante de quien sea, el niño no siente vergüenza, porque no tiene conocimiento del bien. Pero cuando ya una niña
va para los 6, 7, 8 años, que ya va buscando el conocimiento del bien y del mal, ella solita ya comienza a cubrirse porque ya siente vergüenza. Pero mientras ella no tiene conocimiento del bien y del mal, la niña usted la puede desnudar. Ella no siente vergüenza, ella le da lo mismo. Así es cuando el ser humano no peca. Cuando usted no peca, se siente inocente, se siente como un niño. Pero cuando usted peca, se le abren los ojos y luego necesita esconder porque usted se siente que ha pecado. Cuando usted peca, se siente con deuda con Dios. Por eso, todo hombre que nace de nuevo del Espíritu nunca va a volver a hacer lo que antes hacía. ¿Sabe por qué no vuelve a hacer? Porque ya tiene la simiente. Y la simiente es Cristo. Y cuando la simiente mora en nosotros, nosotros no podemos volver al pecado, porque lo estaríamos poniendo en vergüenza al Señor, diciendo que si Dios está en mí, ¿cómo yo puedo volver al pecado? Si Dios no practicó el pecado, Él se hizo pecado, pero nunca lo practicó. Y si nosotros decimos que tenemos a Cristo y practicamos el pecado, entonces estamos diciendo que Cristo es un pecador, pues. Hello. Si usted dice que practica el pecado, perdón, dice la Biblia que el que practica el pecado, ¿de quién es? El diablo. Porque el diablo peca. Para esto, ¿quién apareció? Para deshacer toda obra del diablo. Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros somos ángeles. Nosotros, cuando Cristo se perfecciona en su vida, ya somos ángeles. Y por eso los ángeles que se desviaron de su mente, se llegaron a las mujeres, porque las vieron hermosas. Las vieron hermosas. Y se llegaron los ángeles a aquellas mujeres en ese entonces. Génesis 6. Y ahí salieron los gigantes. Por esa razón nosotros tenemos que entender que si somos ángeles, no podemos perder ya la dignidad. Y estos ángeles que se llegaron a las mujeres se convirtieron en enemigos de Dios, en demonios. Por eso cuando una persona es nacida de nuevo y vuelve como el perro al vómito y se aparta, ¿cuántos demonios le llegan? 7. Y uno que tenía 8. Y el que nunca ha sido cristiano, ¿cuántos demonios tiene? Uno solito. Entonces, tenga cuidado, que si usted le vuelven los 7 demonios, después de ser una persona normal, pasa a ser una persona demente. Porque a mí me conversaron que había una chica, eran 2 hermanas, que ellas cantaban al Señor. ¡Qué hermoso era! Tenían unción para cantar. Y de la noche a la mañana, estas 2 hermanas se apartaron y le vinieron los 7 demonios. ¿Y sabe en qué se convirtieron después? En lesbianas, las 2. Que yo las vi tomando. Ahora se creen hombres. Imagínense, después de ser una sierva del Señor, adorándole a Dios, terminaron desviándose, creyéndose hombre. Como dijo la pastora que vino, Raquel, no sé si ustedes tuvieron el día que ella predicó el día viernes, y ella dijo bien claro: el hombre que nace con pene es hombre, y la mujer que nace con vagina es mujer. No creo que un hombre después que tenga pene va a creerse que es mujer. Lo dijo bien claro la pastora.
Y eso está pasando. Cuando un cristiano se aparta, le puede venir un demente, pierde la mente. Porque el que pierde la mente, pierde el alma. Cuidadito con pasar eso con nosotros. No perdamos la mente. Porque si usted le falla a Dios, usted mismo se ha condenado. Pero mientras tengamos vida, sí tenemos derecho de arrepentirnos. Porque el que se arrepiente en vida tiene la salvación. Miren la señora. En vida dijo, tráiganmelo al pastor. Y fui, y la señora le entregó su vida a Dios. Y al otro día ella duerme con el Señor. Eso es cuando Dios dice, te voy a salvar, porque en ti no había hipocresía. El que nunca ha sido cristiano y se mantiene haciendo el bien, Dios dice, no te puedo condenar, porque tú no fuiste hipócrita. Pero hay de aquellos que venimos a la iglesia y estamos ahí aparentando todo que somos de Cristo, pero en el fondo no somos de Cristo, porque andamos más en la carne que en el espíritu. Y todos los que estamos aquí dentro de la congregación tenemos que tener en cuenta que nosotros nacimos de nuevo, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nosotros no tenemos la carne, hermano. Amén. Porque el que nació de la carne piensa en las cosas de la carne. Y los que son nacidos del Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Usted y yo saquemos nuestra propia conclusión. Si somos del Espíritu, la carne está muerta. Porque ¿qué es lo que hace morir a la carne? El Espíritu. La gente que nace de nuevo tiene que entender que la carne tiene que estar muerta. Muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. Por eso Saulo dijo, para mí el vivir es y el morir es. Y con Cristo estoy conjuntamente. Y ya no vivo yo. Y cuando Cristo vive en nosotros, entonces tenemos que agarrarnos lo que dice 1 de Juan 2:6. 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que en él permanece, debe andar como él anduvo. Usted mismo saque su propia conclusión. ¿Cómo anda usted? ¿Anda en amor? ¿Anda en gozo? ¿Tiene paz? ¿Es bondadosa? ¿Es generosa? ¿Tiene dominio propio? Porque la persona cuando está en Cristo tiene paz. Sí va a tener tormentos, pero vuelta a Dios trae la paz. Pero vemos personas que decimos, Dios mío, no tengo paz. No tengo paz, Señor, dame paz. ¿Y por qué no tienes paz? Porque nunca han nacido del Espíritu. Porque el que nace del Espíritu, la carne muere. El que nace del Espíritu, los problemas como que no son problemas. Déjelo pasar por alto. Esa es una persona nacida del Espíritu. Pero el que está contendiendo, el que está lleno de ira, el que está lleno de enojo, el que está lleno, no sé, de tantas cosas, no. Usted no va a tener paz nunca. La paz va a tenerla cuando se haga ignorante en todo. Me voy por acá, acá se me están durmiendo, creo. Cuando usted quiera paz, hágase ignorante. Si quiere paz, hágase ignorante. Porque hacerse ignorante significa morir para que el Espíritu viva en nosotros. No piense que yo estoy hablando por hablar. Véngase con la palabra para que usted vea que está escrito todo. Ponga atención lo que nos dice la Escritura. En el libro Primera de Juan
3:9. Primera de Juan 3:9. Pongan atención lo que dice ahí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Qué hermosa palabra. Todo aquel que es nacido de Dios ya no puede practicar el pecado. ¿Por qué, mi hermano? Porque tiene la simiente pues, de Cristo pues, morando en él. Todos los que tenemos la simiente que es Cristo, vamos a vencer al mundo. Vamos a vencer esta carne, porque esta carne es su enemiga. No crea que es el diablo. El diablo ya fue vencido en la cruz. Hay gente que más habla del diablo y el diablo y el diablo, que el diablo fue el que se me metió, que el diablo fue la que me hizo esto. No, 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 no. El que tiene la luz, las tinieblas no van a prevalecer sobre él. Y nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino de luz. Y la luz brilla en medio de las tinieblas. ¿Cómo es que yo, siendo luz, voy a declarar que un demonio se me metió? El demonio se mete cuando usted mete la pata. Como dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Porque si usted da lugar al diablo, el diablo se introduce en usted y usted será un hijo de las tinieblas y ya no hijo de luz. Por eso nosotros, si queremos estar en el cielo, tenemos que mantenernos como Cristo se mantuvo en esta tierra, sin practicar el pecado. Nosotros pecamos todos los días, porque hay dos tipos de pecado. Hay un pecado de muerte y hay otro pecado que no es de muerte. El pecado de muerte es cuando usted peca contra su propio cuerpo, cuando usted se llega arrastrado por su propia concupiscencia. Porque los deseos o el pecado, ¿por dónde entra? Por los ojos. Y luego viene el pensamiento y comienzas a maquinar, sí, y tantas cosas. Y cuando te das cuenta que el pecado se embaraza y luego da luz. Y por eso nosotros tenemos que entender que si somos nacidos de Dios, jamás podemos volver a practicar lo que antes practicaba. Ustedes mismos ven que les está hablando, son 15 años que me he mantenido firme sin conocer una mujer. Y ese es mi testimonio que les doy, porque me considero un hombre que nacido de nuevo, nacido por el Espíritu, porque hasta aquí Dios me ha mantenido sin conocer una mujer. Mi carne anhela, porque soy carne, pero dentro de mí tengo un espíritu que me dice, no, tranquilo, hijo mío. Porque los deseos de la carne son contra lo del espíritu. Y los del espíritu son contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Tenemos una lucha diaria. Porque tenemos los ojos para ver, no somos ciegos. ¿Y qué hombre que ve una mujer hermosa no dice, en la mente dice, wow, pero no la puedes tocar, pues?
Claro, sí. El hombre que se siente, yo me siento varón con todo deseo de estar con una mujer, pero más es el que está en mí que aquel deseo. Cuando ya Cristo se perfecciona en nosotros, nosotros tenemos esa batalla, pero el Espíritu Santo dice, tú no puedes practicarlo porque yo vencí al pecado. Y si Cristo hubiese pecado, como por ahí una mala lengua que si lo reprenda, que dicen que Jesús se casó con María Magdalena, imagínense, tanta gente que saca cosas, ¿para qué? Para que tú te puedas desviar. Como hay doctrinas que dicen, bueno, como Cristo hizo el vino, yo también voy a tomar mi cerveza. ¿Cuál es el problema? Si Él lo hizo. Y hay gente que se manda su trago porque Cristo hizo el vino según. Hermano, Pablo nos dice a través de la Escritura, todo me es lícito, pero todo no me conviene, hermano. Yo tengo el deseo de casarme y estar con mi esposa, disfrutando, si es posible, como otros están disfrutando. Pero esto no puedo hacerlo, porque si lo hago, ya no voy a agradar al Señor, sino a mi esposa. Voy a agradar a la carne. Y si la carne es mi enemiga, ¿por qué tengo que agradar a Él? ¿Quién es su enemigo? La carne. Y si usted agrada a la carne, entonces usted está siendo amiguito con la carne. Claro. Por eso usted a su enemigo se le acerca. No, ¿no es cierto? ¿Qué hace usted con su enemiga? La ve, mejor se va por acá. De lejito mejor. Usted ve a su enemigo, ni se le acerca. Por eso tenemos que entender que tenemos un enemigo que es nuestra propia carne. Y la carne lo que quiere es que usted vuelva como el perro al vómito y como la chancha lavada. Y qué vergüenza si usted hoy la ven viniendo a la iglesia como una sierva de Dios, con su Biblia, y mañana la vean sentada en un bar con un jarro tomando o moviendo la colita. Ay, sí. ¿Qué va a decir la gente? ¿Y esta qué le pasa? Ayer la vi en la iglesia y hoy la veo acá bailando. No, mi hermano, Dios no puede ser burlado. Si usted ya tomó este nombre, no se olvide lo que dice la Escritura. Jehová no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Si ya somos cristianos, pues andemos como Él anduvo, caminemos como Él caminó, en temor. Y por eso del cielo se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo. Porque Él nunca le dio gusto a la carne. Miren lo que nos dice el segundo versículo. Ponga atención. Primera de Juan 4. Primera de Juan capítulo 4. Ahí mismo ahí estamos. Miren lo que dice el versículo 6 y 7. El 6 nos dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. ¿Y qué dice el 7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama a su enemigo, ama a su prójimo, es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no tiene amor para con su hermano, ¿usted cree que ahí está Dios? No.
Ahora que llega a su casa, usted mismo va a sacar su propia conclusión. Si usted no me ama a mí como su hermano o como pastor, si no me ama como pastor, ya está bien, pero ámeme como su hermano, porque somos de un solo Dios. Y el que ama a su hermano, comparte el pan con su hermano. Y yo los felicito a esta casa de oración, porque aquí la mayoría me han demostrado su amor. Pero no todos, como dijo el Señor en la cena. Aquí hay uno que me va a entregar. Y por eso la iglesia está llena de la cizaña y el trigo. Y cuando uno ve que el amor de esa persona está conmigo, yo digo, esta persona me ama. Y el amor no es solamente de palabra. El amor tiene que ser demostrado con hechos, como Cristo nos demostró con su vida, entregándose. ¿Cómo usted dice que me ama a mí y nunca he recibido de usted un pan? Yo no tengo ni oro ni plata para darles, pero les doy la palabra. Comparto el pan con ustedes. Y lo hago sin interés de nada, sin esperar nada a cambio, porque ese es mi trabajo mío. Y yo los amo a ustedes, y por eso la iglesia se mantiene firme, porque yo los amo a ustedes. Yo no quisiera que la iglesia mañana, por mi causa, se venga todo abajo. Y si hay un hermano que está pensando, ¿cómo cae el pastor para que la iglesia se venga abajo? Usted no es de Dios, hermano, se lo digo así. O hermana, usted no es de Dios. Porque el que tiene amor para con su hermano nunca le va a desear mal a otro. Y yo tengo 64 años, como anoche lo dije en el sueño. Pero hasta aquí nunca mi corazón ha pensado que es mi mente mal contra alguien. Porque si yo hubiese pensado mal contra alguien, Dios no me estuviera aquí como ustedes. Estuviera en el mundo todavía como mis hermanos, tomando hoy día carnaval, vacilando, no sé por dónde. Pero Dios observó mi corazón. Él observó mi vida, que yo cuando estaba en el mundo jamás tuve un enemigo. Entonces dijo, Santo, te voy a llamar al ministerio. Y aquí está la evidencia, la casa de oración. Se lo he demostrado con amor. El dinero que a mí me entra, yo no me lo embolsillo, lo invierto en algo que la iglesia diga, wow. Ese es el amor, con hechos. Y si usted me ama a mí, demuéstrame también con hechos. Hoy día voy a salir con el bolsillo lleno ya aquí. Es una broma, hermano, no lo piensa así. Pero el que ama a su hermano, de verdad, lo demuestra con hechos. Pero el que no ama a su hermano, a veces venimos aquí a la casa, ni siquiera la ofrendita para el Señor le damos. Ni siquiera la ofrenda. Y así decimos que amamos a Dios. El que ama a Dios, se le da todo de corazón. Y no lo dé con tristeza ni con dolor, porque Dios sabe quiénes son los de Él y quiénes no son. Y los que son de Dios lo demuestran con hechos. Y el que no es de Dios, así escuche, le da lo mismo. Miren lo que nos dice también en el libro de Juan. Juan, no es primera de Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya véase Juan, capítulo 3. Juan capítulo 1, perdón. Juan 1. Capítulo 1. Y vámonos al versículo 12 y 13. Vamos leyendo desde el 11 para que usted lo entienda mejor.
Y dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién. Todo el que cree y el que le ha dado su corazón a Jesús, ya no es nacido de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el que ha nacido de Dios es igual que el viento. Porque ¿quién es Dios? Dios es el aire que usted respira. Él es Dios. Por eso cuando usted se siente bien, cuando sopla el viento y usted está con calor y hay un viento abrasador, usted dice: ¡qué hermoso! ¡Qué hermosa esta brisa! Él es Dios, mi hermana. Y Él te da la brisa para que tú lo sientas. Por eso dice: el viento sopla de donde quiere, mas oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Cuando nosotros somos nacidos por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu Santo. La otra vez les conversé que el Señor es tan maravilloso que me llevó a un cantón, o no sé si es cantón, Buena Fe. Me llevó allá, oiga. Me mostró todo en sueño. Y me dijo: Santo, ve allá a Buena Fe porque te necesito de urgencia allá. ¿Y sabe qué hice yo? Yo caminé en el carro para Buena Fe largo. Y le decía: Espíritu Santo, me quedo aquí. No, tranquilo, yo te digo a dónde te quedas. Y yo iba a darle ese carro más y más y más y más. Cuando llego a la estación: ya aquí bájate, ya llegaste a la estación, bájate. Y ahora sí me bajé y comienzo, le digo: ¿para acá o para acá? Vámonos para acá, me dice. Y me lleva caminando, camina y camina y camina. Cuando ya estaba pensando ya regresarme a coger el bus para regresarme acá a mi Guayaquil, cuando me dice: crucémonos para acá. Y me hizo cruzar así, yo voy acá. Y me dice: en esa casa es todo. ¿Y sabe qué estaba pasando en esa casa? El hijo estaba a punto de matarle a la madre con un cuchillo. Y me lleva a la hora precisa. Y ella me decía: usted fue enviado por Dios, porque si usted no llega, mi hijo me mataba. Y yo me quedé maravillado del Señor, porque yo digo: el Señor me hizo caminar tanto. Y me llega y me llevó a la hora precisa donde ya estaba todo para suceder. Qué hermoso es el Espíritu Santo cuando usted se deja guiar por Él. El viento sopla de donde quieres, mas oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted tiene un testimonio como el Espíritu lo guió, usted tiene que estar segura que usted es una hija de Dios o un hijo de Dios. Por eso el Señor nos mandó a testificar. No para que nos creamos, sino que hay que testificar las maravillas de lo que Él hace con nosotros. Si usted no testifica, significa que no es un discípulo. Porque los discípulos, ¿qué hacían? Testificaban las maravillas que el Espíritu Santo hacía a través de ellos. Porque no somos nosotros los que hacemos la obra, es el Espíritu. Si somos nacidos del Espíritu, el Espíritu Santo va a hacer su obra a través de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo habla, sus ovejas oyen su voz. Porque ya no es usted, sino Él en usted. El Hijo conoce la voz de ¿quién? El Padre. Y el Padre también conoce la voz de su Hijo.
¿Qué madre que no conoce la voz de su hijo? ¿O qué esposo no conoce la voz de su esposa? Mi mamá decía, ahí viene tu papá, de lejos, porque él tiene una tos. Ahí llegó tu papá, esa tos es de tu padre, decía mi mamá. Nunca podía llegar. Oiga, nunca me puedo olvidar eso, porque mi papá siempre tenía esa tos. Y dice mi mami, ahí llegó tu papá, anda a abrir la puerta, ¿no? Entonces, la esposa conoce la voz de su esposo. Y nosotros somos la esposa, o no somos la esposa del Cordero, iglesia. Somos la esposa del Cordero, hermano. Amén. Y si somos la esposa del Cordero, tenemos que estar atentos a escuchar su voz, conocer su voz. Usted es la esposa del Cordero, y él anda buscando una esposa que sepa escuchar su voz y luego dejarse guiar por el Espíritu. No es que ya somos nacidos por el Espíritu. Nosotros no somos nacidos de la carne, fuimos de la carne, nacimos de la carne por nuestros padres terrenales, pero ahora tenemos un nuevo nacimiento que es por el Espíritu. Y por eso los que hemos nacido de nuevo tenemos que entender que ya no somos lo que antes éramos. Yo tengo un amigo que cuando está tomando me dice, Minaza, acuérdate cuando bailamos el boy boy. Ya, tranquilo, le digo, hermano, eso fue ayer. Pero siempre me tienta, ¿no? Alce la mano el que no bailó el boy boy aquí. Bailamos el boy boy. Ahí está, boy boy boy. Y la gente bailaba. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque era buena carne, pues. En cambio ahora, como ya estamos en el Espíritu, ahora danzamos. Espíritu de Dios que está dentro de mí, y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios que está dentro de mí, y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. La iglesia preparada, con el se irá para arriba. La iglesia preparada, con el se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, aleluya, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Dáselo fuerte para el Señor. Antes bailamos el boy boy porque éramos nacidos de la carne. Ahora somos nacidos por el Espíritu. Gócese también, pues. O usted es la persona que cuando estamos cantando las alabanzas, usted está así. Sí, cuando bailaba el boy boy, está se movía por lo menos. Y ahora, ¿por qué no se goza? Porque no estás en el Espíritu, pues. El que está en la carne baila su música de la carne del mundo. Y los que estamos en el Espíritu también nos gozamos en el Espíritu. Hello.